Hay un tonel de peces en su fondo, hay un cipriano quien vela su cantata. Doncella negra que del mar proviene, rompe entre olas, seductora, maja. Entonces baila, gira y encrespa cual voluta, fuego, coralina, alga. Es ciclón o brisa, torbellino en danza. Yemaya hace su Yemaya, Yemaya hace su Yemaya, Yemaya olodo Yemaya es. 7 espaldas serpentean su violeta, 7 rocas verbenan en las aguas, costa y concha rojizas por sus pechos, madre, vientre, regla, virgen fecundada. Virgen de regla, compadécete de mí, Virgen de regla, compadécete de mí. AfroH comenzó como todos los proyectos de prevención en Cuba aplicando la metodología de educación de pares. O sea que se supone que se trataba de capacitar personas según su grupo, el grupo donde la persona hiciera su vida cotidiana. En la América Latina y el Caribe lo dimos el marco de una red regional que llamamos CIRACULT, que fue creada en el año 2007, donde se integran artistas, creadores, instituciones, expertos, personas que trabajan desde esta perspectiva del enfoque cultural en la prevención. Eso fue muy importante para nosotros porque ya nos vimos reconocidos, porque ya no se vio desde el punto de vista del santero, el santero que viene a... No, ya estábamos apoyados por una entidad. A partir de una experiencia vivida en un evento internacional en el IPK, donde vimos la experiencia que expuso Brasil y decidimos 7 personas con VIH buscar la forma de cómo poderlo llevar a nuestro país. Primero buscarle un nombre a ese proyecto religioso. Afro, de la religión afrocubana, y H, que quiere decir suerte, salud en la religión nuestra. Comprendemos que para tratar la enfermedad, para tratar la epidemia y sus efectos, la discriminación, todas esas cosas, hay que trabajarlos directamente en la comunidad y con procesos y proyectos y dinámicas que se inserten dentro mismo de la comunidad. AfroH comenzó como todos los proyectos de prevención en Cuba aplicando la metodología de educación de pares. O sea que se supone que se trataba de capacitar personas según su grupo, el grupo donde la persona hiciera su vida cotidiana, en este caso los practicantes de la santería y en general de todas las prácticas afrocubanas religiosas. En el año 2000, después de haber tenido la experiencia de haber vivido, haber participado en un evento internacional aquí en Cuba y vimos una experiencia muy bonita de Brasil y decidimos nosotros también hacerlo aquí. A partir del mes de febrero del propio año empezamos a trabajar en él, buscamos asesoría religiosa, éramos 7 personas con VIH buscando la intención principal de elevar la calidad de vida de las personas con VIH en la comunidad religiosa y elevar la percepción de riesgos de los religiosos en nuestro territorio. Hicimos una investigación para ver los factores socioculturales que estaban presentes en la población cubana
y que estaban asociados con las infecciones de transmisión sexual y el VIH-Sida, y la investigación aportó que la religión era uno de los factores que estaban presentes en la sociedad cubana, y que dentro de las religiones las personas que practicaban santería tenían mayor riesgo en ese momento de infectarse. Paralelamente había un promotor que había sido formado por el centro como promotor de salud que pertenecía a la religión afrocubana. Y él, oyendo todos estos comentarios que habían con relación a los resultados de la investigación, él nos propone que en regla, en su casa templo, ellos habían observado que varios de sus compañeros habían sido infectados por el VIH y tenían preocupación por hacer algo en favor de la prevención. Y así contactamos con el padrino, con Francisco Un, y fuimos a visitarlos para ver básicamente qué era lo que hacían, cómo ellos podían ayudar a la prevención. Durante estos primeros años se trabajó muy fuerte porque íbamos a las casas de los santeros, a veces nos dejaban dar pequeñas conferencias, conversatorios para ilustrar a aquella gente. En otras casas, no, decida, aquí no se puede hablar nada de eso. Era como una cosa terrible. Inclusive hubo personas que pensaban que yo era seropositivo. El proyecto nos puso un poco en tensión en sus inicios, porque pensamos que no lo íbamos a poder lograr sostener, no íbamos a poder tener sostenibilidad en el mismo, porque cuando empezamos a sentir el rechazo de algunos líderes religiosos, tocamos muchas puertas y nos decían, no tiene nada que ver el SIDA con la religión, como decimos los cubanos, ¿qué tiene que ver el SIDA con la brujería? Entonces eso como que nos trató nos cerró un poco las puertas de algunos templos religiosos. Una de las cosas, por ejemplo, que no sabíamos manejar era la problemática de las personas con VIH, o sea, cómo podíamos ayudar a un santero que ya estando consagrado se infecta con VIH, porque el impacto psicológico, además de que es normal para cualquier persona, lo que significa por el estigma de la epidemia tener VIH, a esto se le agrega que la persona, si no está clara de los fundamentos religiosos, si no está clara de la religión, lo que significa, puede tener lo que yo le llamo un quebrantamiento de esa fe. En aquella época tuvimos muchas barreras, porque se veía el problema de la enfermedad como un gran tabú, se veía el problema de la enfermedad asociada a la homosexualidad, que eso es otro tabú, se veía el problema de la enfermedad que nadie quería hablar. Sin embargo, mucha gente tenía personas enfermas dentro de su familia, no solamente de sangre, sino de santo, y no lo querían decir. Tocar un tema religioso con VIH era algo novedoso, pero más novedoso para algunos practicantes de la religión, lo veían como algo que no tenía nada que ver en la religión yoruba con el tema SIDA. Y nosotros tenemos que dar a esas personas el convencimiento de que sí tenía mucho que ver, que había muchos practicantes infectados, muchos consagrados en nuestra religión que tenían VIH y no sentían ese apoyo. En la parte de salud también nos costó trabajo, muchas personas son ateas, que no creen en ningún tipo de religión, y nos costó trabajo hacerle entender qué era lo que queríamos lograr con el proyecto. No era que ellos creyeran en la religión, ni se consagraran, ni fueran tan religiosos como los que estábamos trabajando en el proyecto, sino de ver cómo este proyecto iba a lograr o tratar de disminuir la infección por VIH, por lo menos en la comunidad religiosa. Ahora, ¿qué ha hecho Afroaché? Enseñar desde lo que significa la enfermedad, digamos, desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista médico y de la prevención, enseñárselo a un oriaté para que no baste que yo te diga y que yo no te diga tú eres un promiscuo y te cuestiones. No se trata de eso. Se trata de enseñar qué significa y qué implicaciones tiene ese cambio frecuente de pareja.
cuando el sacerdote te puede hablar más ampliamente, más allá de la religión, quedarse en el contexto religioso, dice el Ogdum que no puedes hacer estas cosas, ¿por qué? ¿Qué implica que yo tenga este cambio frecuente de pareja? ¿O qué implica que yo use droga? ¿Qué implica que yo abuse del alcohol? Porque también hay Ogdum que hablan de esto. Y el sacerdote puede dar una explicación amplia sobre cómo el alcohol te puede llevar a una conducta de riesgo e infectarte por VIH. Por supuesto que la persona puede tener la posibilidad de un cambio de conducta. Los orienté por la posibilidad que ellos tenían a través de ITA, a través de los registros que hacen, de comunicar la prevención, de llevar la prevención a esas personas. Muchas personas van a mirar si no saben que están enfermos y el oráculo lo indica. El primer impacto que recibí fue darme cuenta de que yo podía ser un elemento activo dentro de este trabajo. Es decir, me entusiasmó, me sorprendió muy favorablemente que yo pudiera hacer algo desde esta posición. Bueno, actuamos dentro de la comunidad religiosa, es la característica que tiene este proyecto Afroché, porque pienso que por la idiosincrasia propia, por las características del cubano, es un elemento fundamental en la cultura cubana. Es por esto que Afroché centra el trabajo en la capacitación de estos líderes, sobre todo los sacerdotes, porque son estos los que median cotidianamente en la comunidad, a través de las consultas religiosas. Todos los santeros, antes de ir al médico, antes de ir probablemente a cambiar de trabajo, antes de mudarse de casa, van a consultarse, van a ver a su padrino. Entonces, ¿qué podremos hacer nosotros como Afroché? Enseñar y darle las herramientas desde el punto de vista científico en lo que corresponde a la infección, a la enfermedad, a esos líderes para que puedan dar la información completa al santero. Afroché no solo trabaja en este sentido, Afroché también forma promotores como yo, que no soy un oriaté, que no soy un babalao, pero soy una persona que me gusta ayudar a mi comunidad y que básicamente trabajo en grupos pequeños. El oriaté y el babalao, la idea de nosotros es que trabajen con la persona que están consultando. El promotor como tal es, en el caso particular mío, es el de llevar lo que es la parte esta de la prevención, los conocimientos adquiridos a través del tiempo en los distintos talleres y actividades como tal de lo que es la prevención en sí a este grupo de personas, tratando de buscar un lenguaje, técnicas, recursos que nosotros mismos buscamos a la hora de abordar estas personas que a veces se les hace un poco más difícil llegar a otros lugares donde se les puede brindar esta información o se les hace más difícil. Nosotros tratamos de buscar un lenguaje, una técnica más adecuada para que ellos logren el mensaje, o sea, entender ese mensaje que nosotros queremos llevarle de la prevención. Entonces tratamos también de eliminar un poco esos estigmas que existen. Como una labor muy necesaria, de mucha entrega, de mucha persistencia. Hay que hacerlo, hay que persistir, hay que volver a insistir en las personas, hay que decírselo una vez más. Y aunque uno a veces piense que en todos los medios se ha dicho ya suficiente, que se ha puesto bastante, siempre te das cuenta cuando interactúas con las personas que nunca es suficiente, que nunca es bastante. Entonces siempre hay algo más que hacer. Los promotores, primero que todo, pasamos un curso de capacitación. Un curso interesante donde aprendemos sobre sexualidad, sobre ITS, sobre comunicación, sobre muchas cosas que nos hacen falta para tener un fundamento y poder comunicar lo que necesitamos, ¿no?, para llegar a la comunidad. Era muy interesante porque empezamos a tener experiencia de muchas personas infectadas, de todo lo que sucedía por el estigma, toda la segregación o toda la marginación, la discriminación,
las limitaciones, los problemas que sufrían las personas infectadas por el SIDA. Es tratar de crear condiciones de que haya comunicación entre el promotor, el santero y el público que lo escucha. Porque el santero como tal, aunque no esté educado en la prevención o no esté informado sobre la prevención, es un promotor. Un promotor de conductas, para arreglar conductas, un promotor para mejorar las condiciones, las proyecciones psicosociales de las personas, la forma de verse él ante la sociedad. Me acerqué a personas bien allegadas a mí, que consideré que estaban en conductas y actitudes de riesgo. Les explicaba, les facilitaba literatura, los invitaba a actividades. Se mostraron personas ignorantes del tema. Eso no es conmigo, tú estás loca, estás en la bobería, y simplemente me rechazaban. Siempre insistí porque, vuelvo y te repito, valga la redundancia, son personas allegadas, pero el trabajo no fue suficiente. La UNESCO es un organismo intergubernamental, internacional, global, que tiene un mandato dentro del sistema de Naciones Unidas para la educación, la ciencia, la cultura, la comunicación y la información. Y cuando la UNESCO se asumió al programa de Naciones Unidas, ONU-SIDA, que se creó en el año 96, era para aportar desde su experiencia y conocimiento en la prevención de VIH-Sida. Porque la visión desde esta época y hasta el día de hoy es que la prevención de VIH-Sida es un trabajo multidisciplinario, interdisciplinario desde todos los sectores, y la UNESCO aporta tanto desde la educación como la cultura. Lo primero que uno piensa cuando uno se va a acercar a una institución como esta es en el apoyo financiero, que eso ha sido muy valioso para el proyecto. Pero más allá del financiamiento, nos aportó a enriquecer esa metodología de educación de pares con el enfoque sociocultural. O sea, UNESCO y ONU-SIDA proponen para la prevención de la epidemia, el abordaje del SIDA y el apoyo a las personas con VIH-Sida, el enfoque sociocultural de la epidemia. Esto implica que se tengan en cuenta todos los recursos culturales de una comunidad que pueden favorecer la prevención. Así esto nos permitió, por ejemplo, entender qué cosa es una comunidad, que hasta ese momento nosotros trabajamos, formábamos las personas, cualquiera que se acercara al proyecto, sin hacer una diferencia de cuál podría ser el trabajo específico de cada persona en esa comunidad. Y es que para nosotros cultura no es, o sea, aparte de arte, cine y todo eso, para nosotros cultura también es formas de vida, o la comunidad misma es una suerte de cultura. Entonces comprendemos que para tratar la enfermedad, para tratar la epidemia y sus efectos, la discriminación, todas esas cosas, hay que trabajarlos directamente en la comunidad y con procesos y proyectos y dinámicas que se inserten dentro mismo de la comunidad. Entonces la Frache es como un proyecto muy completo porque es una acción que tiene que ver con la espiritualidad de una comunidad, que es una identidad de esa propia comunidad, y a través de ese vínculo trabajas la prevención. Entonces es como, yo diría, uno de los ejemplos mejores que tiene el enfoque cultural que conceptualizó la UNESCO llevado a terreno, ¿no? Eso sería Frache. No bastaba formar las personas, hacer un taller, capacitarlos, darles la información que creíamos, en ese momento creíamos que era lo que la persona necesitaba para que la transmitiera. O sea, fuimos aprendiendo que había que tener otras cosas en cuenta. Por ejemplo, ¿qué cosa es un líder? Que hasta ese momento no lo teníamos en cuenta, y es una de las cosas que más nosotros tratamos de rescatar. O sea, el liderazgo de los sacerdotes, sobre todo los oriaté y los babalao, por la repercusión que tienen tan grande en su comunidad, específicamente en sus casas de santos y hacia la comunidad. De hecho, los mismos sacerdotes que hemos capacitado no estaban claros de cómo ellos mismos usaban, ya eran incluso promotores de salud, porque cuando tú le haces un ITA a una persona que se consagra o una simple consulta por cualquier problema que la persona viene, a veces la persona viene con una problemática que no está asociada a la salud,
pero que el sacerdote está capacitado, puede llevarlo a entender que ese problema también puede perjudicar su salud. Y es un ejercicio que hemos aprendido a hacer con ellos, o sea, que relacionen que su trabajo es casi como un médico que va diagnosticando a partir de determinados síntomas, que en este caso serían de conducta, que cómo la persona se puede poner en riesgo ante las infecciones. Hay muchos ODDUM o letras dentro de estos sistemas que advierten de esas conductas que pueden poner en riesgo. Yo creo que le ayudó mucho a Frachet saber que la UNESCO tenía toda una bibliografía, todo un trabajo de terreno, todo un trabajo académico hecho sobre lo que ellos ya estaban haciendo. Y eso fue lo que más aportamos a Frachet, porque digamos de una manera, ya te digo, natural, de una manera espontánea, ellos estaban trabajando el enfoque, que es lo que más nos sorprendió a nosotros cuando conocimos el proyecto y lo que más sorprendió a Frachet como proyecto, saber que la UNESCO estaba haciendo ese mismo trabajo, digamos, a nivel internacional, ¿no? Nos veía como una cosa que tenía sentido y empezamos a hacer los plegables y empezamos a trabajar ya con una visión más grande de lo que nosotros teníamos entre manos. Iniciativas como la de AfroH son muy importantes. De un lado es la innovación, el hecho de trabajar con un grupo que ha sido muy afectado por la enfermedad, que ha sido discriminado culturalmente y sociológicamente desde hace tiempos y que tiene bases religiosas y culturales muy fuertes. Entonces, reforzar esta experiencia de AfroH nos ha servido de un lado para aprender nosotros, para aprender no solamente del lado de Naciones Unidas, sino también de la parte del gobierno y de los otros actores que se involucran en la respuesta, del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Salud, que han trabajado conjuntamente para fortalecer este trabajo. En 2007 se creó una red que es SIDA-CUL, pero que tiempo antes ya se habían hecho muchas cosas para que naciera SIDA-CUL. Y SIDA-CUL es un enfoque original, que lo que pretende es crear herramientas de muchos tipos que se adapten a un montón de situaciones que se crean, ¿no?, en la epidemia, el VIH-Sida. Entonces van desde entrenamientos, que podemos hacer unos entrenamientos, a, yo qué sé, metodologías para crear audiovisuales, metodologías de cuentos, un montón de cosas, todo lo que sea a través de la cultura, que sea dinámico y que implique a la comunidad, implique a las personas que conviven con VIH, a sociedad civil. Es como, o sea, lo que pretendemos es que sea muy original siempre y que todas las herramientas sean, o sea, podamos usar muchos tipos de herramientas. Herramientas podrían considerarse también a partir del enfoque sociocultural, como decía, rescatar todos esos conceptos que no teníamos en cuenta, pero sobre todo los elementos dentro de la comunidad que facilitan el trabajo de la prevención. Sobre todo tener en cuenta de los líderes, qué cosa es un líder, qué significa un líder en su comunidad, qué importancia tienen, especialmente los sacerdotes dentro de la comunidad, que son estos los que más trabajan y directamente trabajan cotidianamente con la comunidad, sobre todo porque son los que median entre los orichas y los santeros. Porque la identificación es muy grande y eso es una de las fuerzas o de los valores principales que tiene AfroH. Más rápido un ahijado le dice al padrino: estoy enfermo, o creo que tengo este problema, o tengo problema y necesito que me mires, que a sus propios papás, por el problema de la censura, por el problema de la preocupación de no hacerle la vida difícil a sus papás. Y esta es otra de las cosas que nosotros tenemos como fuerzas o valores que nos da cierta posibilidad de poder enfrentar la situación. Tener en cuenta, por ejemplo, lo que significa para estos sacerdotes la importancia de estudiar cada día. Son personas que incluso debemos tener en cuenta que tienen cualidades que les facilitan la comunicación. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que esta es una religión que se caracteriza sobre todo por la oralidad, que es una cosa básica. Por tanto, hay costumbre, hay hábito de dar consejos en los sacerdotes.
y esto es muy importante tener en cuenta. Porque el oriate es un educador, porque el oriate estudia santo igual que el babalao. El babalao es un educador. La regla de Ocha y Fa es una cosa totalmente intangente, no es algo que no tiene cuerpo, pero que tiene una fuerza, una energía muy grande. La regla, porque el oráculo de Ocha y Fa forma, conforma, reforma a la persona. Como asesor de proyecto, primero que todo apoyar al equipo médico, apoyar a nuestros profesores o aquellos maestros o los maestros que vienen a impartirnos clases, tratando de sumar la mayor cantidad de personas para que escuchen esas clases, para que se eduquen, para que se preparen en la prevención. Primera, apoyar o tratar de unir lo que es el trabajo de prevención con el trabajo de prevención y de formación del ser humano y ayudar a crear condiciones para que el trabajo de prevención se pueda llevar a cabo. Combinar conocimiento médico, combinar lo que se aprende a través de la prevención con el conocimiento de la Ocha y de Ifá. Esto le da a la persona una seguridad y le da una perspectiva, le amplía la forma de ver las cosas. Pienso que es importante que más y más se apoye a Afroache a nivel institucional, que haya instituciones que lo avalen más para que pueda fortalecerse más el proyecto en sí, ¿no? Y darle más alas, darle más fuerza, ¿no? Darle más, no sé si independencia, no es la palabra independencia, sino fortalecerlo, ¿no? Y el CNP ha hecho una labor fundamental y Rosario Ochoa ha apoyado muchísimo a Afroache desde el principio, pero el Centro Nacional de Prevención tiene una cartera muy amplia de proyectos y tiene un mandato muy grande, ¿no? Pienso que deben aumentarse las actividades de promoción, de conocimiento del proyecto, que haya más personas que sepan en qué consiste Afroache, cuáles son los objetivos que se propone y todos los beneficios que se puede lograr del mismo. Porque este proyecto puede crecer mucho más, tanto en dimensión interna como externa. Y mejorar el apoyo a las instituciones gubernamentales, porque no nos falta el apoyo a las organizaciones no gubernamentales, que siempre lo tenemos con nosotros. Pero sí es importante que el Ministerio de Salud Pública siempre vea el proyecto como un proyecto de prevención de SIDA enfocado a una comunidad específica. Pero nosotros no solo a veces trabajamos con la comunidad religiosa, nuestro trabajo está enfocado a toda la población. Buscar algún método de poder unir un poquito más a esos grupos que están un poco dispersos, buscar nuevas técnicas, nuevos métodos de llegar a otros grupos que son un poco más escépticos a la hora de entender el trabajo, la labor del proyecto como tal. Hace falta la voluntad también de la comunidad, que los dirigentes
no solo los líderes, sino los dirigentes que ocupan puestos importantes comprendan la importancia que tiene que un sector determinado o una institución determinada apoye a los proyectos comunitarios. Vas, por ejemplo, a Agopel, que se supone que es la reunión donde se reúnen todos los sectores para apoyar la prevención del VIH, y te puedes encontrar que un sector te dice en particular: te puedo apoyar con el audio, te puedo apoyar con un poco de azúcar, te puedo apoyar con una merienda, pero tú no ves al dirigente en la actividad. Nosotros hemos hecho actividades de gran connotación en nuestro municipio donde no ha habido un dirigente de la localidad. Pienso que ha sido un trabajo sistemático y periódico, y por eso ha podido mantenerse durante 10 años, porque la comunidad se ha comprometido con el trabajo de prevención de las infecciones de transmisión sexual y el VIH-Sida. Llegar a las personas, aunque no a todas, pero poco a poco vamos ampliando el aspecto de Fraiche, y pienso que eso es la labor fundamental. El hecho nada más de poder llegar y decirle a alguien que debe modificar su conducta, que puede estar en riesgo, tratar de salvar vidas, ya para mí eso es muy importante. Proyectos comunitarios como AFRACHE son indispensables, no solamente por las necesidades que tienen las comunidades donde se realizan los proyectos, pero también para conectarlas con los conceptos y las visiones globales con las realidades locales. Es un proceso dinámico. AFRACHE está celebrando sus 10 años. Queremos darle una gran felicitación a José Francisco por apoyar esta idea durante todos estos años, y que, por favor, que como él se sumen todos los líderes a esta batalla que, como les digo, debemos continuar. Bueno, AFRACHE como proyecto, los logros principales, primeramente el reconocimiento que ya tiene dentro de la comunidad religiosa, no solo en el municipio, sino en la capital y hasta en otros lugares, ¿no? Se nos escucha en eventos que hemos participado y muchas personas se han interesado en la labor que realiza el proyecto. Pienso que el logro principal es ese, ¿no? Que las personas están escuchando lo que AFRACHE está diciendo, lo que AFRACHE está tratando de llevar a todo el mundo. Estrecha los lazos entre el ahijado y la madrina o el padrino, quiere decir una mayor cohesión, una mayor sinceridad en que no haya ningún tipo de prejuicio ni de una parte ni de la otra, hablar temas de cualquier tipo que esté relacionado con esta enfermedad y sentirnos nosotros, como digo yo, parte de la sociedad, parte importante dentro de la sociedad. El ir cada día nutriéndose de más personas. Eso es uno de los logros fundamentales, porque a la vez que vamos uniendo personas, son más personas con conocimiento para llevar a otros. Yo considero que los logros más significativos del proyecto, primero que todo, entender la importancia que tiene el enfoque sociocultural, o sea, tener en cuenta, entender que la comunidad tiene que buscar las respuestas para los problemas que se le presentan. Y en este caso estamos hablando del VIH. Y por tanto, entender que nuestros líderes son muy importantes para esta labor. Y otro logro muy importante para nosotros ha sido poder comprobar que cuando realizamos una actividad educativa, la comunidad la recibe bien, entiende el trabajo que hacemos y se identifica con lo que hacemos. Sí, AFRACHE ha favorecido mucho la comunicación entre los pares, ¿no? El poder hablar abiertamente de la sexualidad, hablar abiertamente de las relaciones personales, eso ayuda y mejora, ¿no? Y hace que la relación social, la relación dentro de la comunidad sea mucho mejor. Yo creo que AFRACHE contribuye decisivamente a eso, a que se viva mejor en regla.
Para mí Afroaché ha sido más que todo mucha responsabilidad. Amor. Novedoso. Humano. Compromiso. Espontaneidad. Dedicación. Cambio. Empatía. Amor. Es vida. Vida porque es lo que tratamos de conservar. El Grato Huiro y el Batá iniciaron bien temprano. Piernas, torsos y brazos exhaustos. Tranquilos quedan. La Roye, le estoy llamando. El Eguá, cierre las verjas. La noche extiende su manto, se acrecientan las tinieblas. La deidad como un chiquillo se esconde tras de las puertas con un pie viene bailando, nos aparta las malezas. Dice un oro yoruba. El Eguá, azoquere queremeye, el Eguá, a la guana que la bonche, el Eguá, azoquere queremeye, el Eguá, a la guana que la bonche.